Buenas, buenas. Otra vez nuevo nosotros en Matemática Financiera 6. Creo que es el número 6. Y quedamos en la 5 al final de la 5 en tasas proporcionales. Y es el nuevo tema que vamos a tocar, que surge a través de esta pregunta. Ahora vamos a agarrar el puntero láser. Ahí está. Surge a través de esta pregunta que está acá en azul. ¿Qué sucedería si el régimen de capitalización no es el mismo que el que da la tasa R? Hasta ahora todos los problemas que hemos visto me daban la tasa de interés R y esa me decían si era mensual, si era bimestral, si era trimestral, si era cuatrimestral, si era semestral, si era anual. Y nos fijamos siempre concretamente y nos focalizamos prestando atención para sacar el interés correspondiente al problema, nos fijamos siempre en la tasa de interés que daba el mismo, ¿no? Y a partir de ahí generábamos una regla de tres, como vimos ya en los videos anteriores. Después dije que uno puede usar la fórmula 2, una sola fórmula, que era esa que decía capital por razón por n, que es el tiempo dividido 100, siempre y cuando pasemos el n, que es el tiempo, a los periodos que indica la tasa de capitalización, en este caso la tasa R. Ahora, la capitalización de la que yo me refiero ya está enunciada en el problema. Antes no aparecía, por ejemplo, en este problema. ¿Cuál será el interés producido por 10.000 pesos al 3% cuatrimestral? Y esto está agregado con capitalización bimestral en 6 trimestres. Esto de que con capitalización bimestral no aparecía esta frase capitalización bimestral, semestral o lo que sea, no aparecía la capitalización en forma directa. Directamente aparecía así: ¿cuál será el interés producido por un capital de 10.000 pesos al 3% cuatrimestral en 6 trimestres? Bueno, en todo caso, ese tipo de problemas, como lo que hemos visto antes, nos concentramos específicamente en la tasa de interés, que era 3% cuatrimestral, y ya sabíamos que como era cuatrimestral, había que pasar estos 6 trimestres a cuatrimestres, y después usar la fórmula 2 y ahí terminaba el chiste, digamos. Pero ahora se agrega esto al enunciado, que la capitalización es bimestral, y eso es fundamental. Ahora sí tenemos que fijarnos no en la tasa, que en este caso es cuatrimestral, nos tenemos que fijar en este enunciado, en el tipo o el régimen de capitalización que da el problema. En este caso, el régimen de capitalización es bimestral. Bueno, como siempre, lo primero que tenemos que ver, como dice acá en rojo, es el tipo de capitalización. Bueno, es decir, por ejemplo, si la capitalización es bimestral, entonces habrá que pasar la tasa R y el tiempo a bimestres. Si la capitalización es cuatrimestral, entonces habrá que pasar la tasa R y el tiempo a cuatrimestre. Y así sucesivamente, es simplemente un pasaje de unidades. Pero guarda con eso. Hay que focalizarse en qué tipo de capitalización tengo, en este caso bimestral. Bueno, vamos a hacerlo. La idea es la siguiente, me adelanto. Vamos a tener que aplicar la misma fórmula 2 que vimos hasta ahora, pero con esta advertencia que estoy marcando en rojo y lo que estoy diciendo acá en voz alta. Concentrarme qué tipo de régimen de capitalización tengo. Bimestral, bueno, tengo que concentrarme en eso. O sea, tendré que pasar esta tasa cuatrimestral a bimestral y este tiempo n, que son 6 trimestres, a cuatrimestres. Y nada más. Y después usar esa famosa fórmula 2 y ahí se termina el problema. Eso es lo nuevo. Y es lo nuevo que se llama tasa proporcionales, que ahora vamos a ver con el problema qué significa esto de tasa proporcional. Bueno, en el problema la tasa R es del 3% cuatrimestral, la capitalización es bimestral, a eso tenemos que referirnos siempre, concentrarnos acá. Por ende, debemos pasar la tasa a bimestres. Esta tasa de 3% cuatrimestral habrá que pasarla a bimestre. ¿Por qué? Porque la capitalización es bimestral. Por eso acá es el key de la cuestión, es ver qué régimen de capitalización tengo. Si es bimestral, la tasa y el tiempo habrá que pasarla a bimestres. ¿Cómo se hace? Bueno, primer paso. Pasamos la tasa a bimestres. Pasamos la tasa a bimestre. Tengo una tasa del 3% cuatrimestral, la tengo que pasar a bimestres. Una capitalización bimestral. Entonces, ¿cómo empieza? Una regla de tres simple y didáctica. Como la del colegio, como la que hemos visto.
tengo el 3% cuatrimestral de tasa. O sea, en 4 meses, que es un cuatrimestre, claro, tengo una tasa del 3% cuatrimestral. En 2 meses, que es un bimestre, claro, X. Esta es la regla de 3 que hay que hacer. O sea, 2 por 3 dividido 4. 2 por 3, 6. 6 sobre 4, 3 medios. 3 medios, haciendo la cuentita con la calculadora, es 1,5%. Pero bimestral. Ya no es cuatrimestral. ¿Por qué? Porque la pasé a bimestres. Es lógico, si a los 4 meses, que es un cuatrimestre, equivale a un 3% cuatrimestral, a los 2 meses, que es un bimestre, X. 2 por 3, 6. 6 dividido 4 es 3 medios, que es 1,5, pero por ciento bimestral. Este 2 que está acá dividiendo al 3 significa que estoy dividiendo la tasa cuatrimestral en 2 periodos. O sea, si yo divido la tasa de 4 meses en 2 periodos, es como dividir 4 meses por 2. Si hago 4 meses por 2 me quedan 2 meses, que es un bimestre. Por eso, este 2 que está dividiendo significa que me está dividiendo la tasa cuatrimestral en 2 partes. Y al dividir esta tasa cuatrimestral en 2 partes, este 3 dividido 2 me da 1,5, que es la mitad. Y esa mitad corresponde al porcentaje que me da la tasa de interés en un bimestre, o sea, en 2 meses. O sea, si uno lo analiza en la jerga mundana, el tipo que tiene las finanzas en la cabeza, o cualquier persona, es como una cuenta de carnicero. Si a vos le decís al tipo, mira, en un cuatrimestre vas a ganar el 3% de interés, ¿y cuánto voy a ganar en 2 meses? La mitad. Si gano un 3% de interés en 4 meses, en 2 meses, ¿cuánto gano? Regla de 3, la mitad. O sea, 3 sobre 2, 1,5. O sea, no hace falta ni hacer la cuenta esta, pero la muestro para que se vea que en la jerga mundana, y ya te lo dice, flaco, ese 3% en un cuatrimestre, en un bimestre, que son 2 meses, la mitad. 3 sobre 2, ya está, 1,5. O sea, lo que quiero decir que en la jerga mundana se sobreentiende, sale fácil sin hacer regla de 3. Pero bueno, yo lo muestro como regla de 3 y ahí está. O sea, a la tasa de 3 medios, 1,5% se la denomina tasa proporcional bimestral respecto a la cuatrimestral. Eso se llama tasa proporcional. Es la tasa proporcional. O sea, ¿en qué proporción yo estoy ganando? Si gano el 3% en 4 meses, en 2 meses gano la mitad. Porque 2 meses es la mitad de 4. Eso significa una tasa proporcional, pero en un bimestre, la mitad de lo que gano en 4. Lo que gano en 4 son 3, lo que gano en 2 es la mitad. 3 sobre 2 es 1,5, simple. Por eso se dice proporcional, porque es de una proporción, porque viene de una regla de 3 simple. Porque uno siempre lee un libro de cálculo financiero, tasa proporcional, es como un gran tema. No, tasa proporcional es dividir por la cantidad de periodo que me está pidiendo. Si yo sé que en 4 meses gano 3%, en la mitad del periodo, que son 2 meses, un bimestre, gano la mitad. O sea, es simple. Por eso se dice proporcional, pero no es una gran ciencia. Lo ponen como un nombre, como diciendo, uff, asusta, tasa proporcional. Pero la tasa proporcional es esto. Esto se llama tasa proporcional bimestral respecto de la cuatrimestral. Ahí definimos lo que es la tasa proporcional. Es una proporción respecto a los periodos de tiempo que yo quiero calcular el interés que yo deseo. En este caso es en 2 meses, que es un bimestre. En un bimestre voy a ganar el 1,5% de interés. Bueno, el segundo paso. Pasamos los 6, bueno, a ver, este paso es el paso simple, pues hay que pasar los 6 trimestres a bimestre, ya lo hicimos tantas veces. Bueno, puedo pasarlo de varias formas, pero bueno, por ejemplo, yo sé que 2 meses es un bimestre, 6 trimestres un trimestre son 3 meses, 6 por 3, 18 meses, son 18 meses, y 2 meses es un bimestre, 18 meses es 18 por 1 sobre 2, o sea, 9 bimestres, listo. Ya está, o sea, pasé los 6 trimestres a bimestres, una regla de 3 simple y casera. Y después aplico la fórmula 2, C por R por N sobre 100. Es un chiste. C vale 10.000, R guarda, que es la tasa proporcional bimestral, 1,5. N son, acuérdense que acá lo hicimos, acá atrás, 9 bimestres, que equivalen a esos 18 meses, que son esos 6 semestres, esos 6 trimestres, dividido 100. Y me dan 1.350 pesos.
Es simple. O sea, siempre con la misma fórmula calculo todo. Ya no hay varias fórmulas, eso es mentira. Con una fórmula calculo todo. Lo que sí hay que reducir de unidades, pero vuelta a enfatizar porque recién empezamos con tasas proporcionales, que no es un tema, uff. Hoy aprendí tasa proporcional y voy corriendo por la calle queriéndome hacer el erudito de algo que es una estupidez que lo sabe hasta el carnicero de la esquina y sigo con el carnicero porque, por no decir almacenero, pero es lo mismo de siempre. O sea, lo que hay que pensar en un problema siempre es fijarse qué tipo de capitalización tengo. Si es bimestral, esto dirige todo. La capitalización dirige todo el problema. Si la capitalización es bimestral, hay que pasar la tasa cuatrimestral a bimestral y hay que pasar el tiempo que me dan a bimestres. Que el tiempo que me dan a bimestres son 6 trimestres. Esos 6 trimestres hay que pasarlos a bimestres. O sea, la capitalización dirige, me está diciendo cómo tengo que pasar la tasa y el tiempo, en qué unidad de tiempo tengo que dejarlo. Acá tengo que dejarlo en la unidad de tiempo bimestral. Siempre es igual. Los problemas que vamos a ver ahora son todos iguales. Siempre me tengo que concentrar qué tipo de capitalización tengo. A partir de ahí reduzco la tasa según el régimen de capitalización y reduzco el tiempo según el régimen de capitalización. Punto. Yo después aplico la fórmula 2. Es simple, que es la que me da el interés simple de siempre, de todos los problemas que hicimos hasta ahora. O sea, no hay gran matemática acá. No. Son cuentas que, a pesar de que son simples, son muy caseras, claro, son muy importantes dentro del mundo comercial. Son las que siempre se hacen todos los días. Obviamente que se utilizan otras cosas, intereses compuestos, capitalizaciones compuestas, se utilizan fórmulas de, bueno, ya vamos a ver, descuento compuesto, rentas anticipadas, diferidas, adelantadas, amortizaciones, imposiciones de capital, y un montón de cosas en matemática financiera, pero terminan siendo fórmulas, quizás no van a ser regla de tres simple, pero no pasa más allá de una progresión geométrica, de una serie geométrica, no son gran cosa, pero no son gran cosas desde el punto de vista matemático, pero son muy importantes en la vida real. Bueno, dejando este problema de lado, vamos al problema 2. ¿Cómo empezamos? A ver. Problema 2. ¿Cuál será el interés producido por 10.000 pesos? Al 3% anual, con capitalización semestral en 6 trimestres. Bueno, ya está. O sea, a ver, ¿cuál será el interés producido si yo coloco un capital de 10.000 pesos al 3% anual de interés con capitalización semestral en 6 trimestres? ¿Qué dije yo antes? Hay que fijarse cuál es el régimen de capitalización. Acá la capitalización es semestral. Si es semestral, eso dirige todo. Eso me está diciendo cómo reducir las unidades para poder encontrarme con el interés producido por esos 10.000 pesos. Con esas condiciones, claro. Bueno, entonces, si la capitalización es semestral, acordémonos que un semestre son 6 meses, si la capitalización es semestral, esta tasa anual habrá que pasarla o reducirla a semestres. Y este tiempo N, que son 6 trimestres, habrá que reducirlos a semestres. Una vez que reduje todo a semestres, aplico la fórmula 2, capital por la tasa R por N dividido 100 y punto final. Y ahí obtengo el interés que me produce justamente dicho monto con este tipo de capitalización y con la condición que la tasa es 3% anual y 6% trimestral. Bueno, hago el cálculo y se terminó. O sea, pero siempre se empieza por la capitalización y eso dirige cómo reducir las unidades de la tasa y del tiempo. Bueno, entonces vamos a reducir la tasa esta a semestres. Bueno, acá está. Pasamos la tasa a semestre. Bueno, otra vez la regla de 3. O sea, esto es muy sencillo. 2 semestres es un año, ¿no? 2 por 6, 12 meses. O sea, cada semestre son 6 meses. Si lo multiplico por 2, 2 por 6, 12 son 12 meses, que es un año.
2 semestres, que es un año, equivale al 3% anual. Un semestre, un solo semestre, X. Va a ser 1 por 3 dividido 2, una regla de 3, proporcional. O sea, va a quedar 3 medios. O sea, el 1,5% semestral. Esto cabe de maduro. Esto cae de maduro porque si yo tengo una tasa anual y quiero saber lo que me rinde en un semestre es la mitad del año, es la mitad del periodo anual. Y la mitad del periodo anual es un semestre. Entonces, esta tasa que es anual, si la divido por 2, me va a dar la tasa por semestre, que es 1,5% semestral. Como vuelvo a decir, en la jerga mundana, cualquier persona que trabaja en comercio o que esté en el mundo comercial o financiero, que es, bueno, alguno es, digamos, en un área que tenga que ver con la actividad económica, te lo vas a saber calcular. Te va a decir, bueno, ¿cuánto te da la tasa anual? 3% anual. En un semestre la mitad es 3 sobre 2, 1,5% semestral. Pero bueno, yo lo muestro como regla de 3 porque esa es la forma de razonar que tiene una persona común de la calle. Bueno, esta tasa de 1,5% semestral no es otra cosa que la tasa proporcional semestral respecto al anual. Porque este 2 que está acá dividiendo serían los dos semestres del año. Si yo sé que en el año gano un 3%, en la mitad del año, que son los 6 meses, que son un semestre, en la mitad del año va a ser 3 sobre 2. Voy a ganar un 1,5% por semestre. Por eso se llama tasa proporcional semestral o por semestre respecto al año. Es simple. Bueno, una vez que pasamos esto, sigamos. Lo último que tenemos que hacer es pasar los 6 trimestres a semestre. Una pavada. 2 trimestres son, ¿no? 2 trimestres son un semestre, ¿no? Porque cada trimestre son 3 meses, 2 por 3, 6. Es un semestre. 2 trimestres es un semestre, 6 trimestres, X. Bueno, 6 por 1 sobre 2 son 3 semestres. Listo. 6 trimestres son 3 semestres. 6 trimestres son 3 semestres. Bueno, listo. Una vez que ya pasé todo a semestre, aplico la fórmula y ya estaba listo. Capital. Esta es la tasa proporcional semestral, 1,5 por los 3, estos 3 que saqué acá, semestres. 10.000 por 1,5 por 3 semestres dividido 100 me da 450 pesos en 3 semestres. En 3 semestres, con una tasa proporcional del 1,5% semestral, invirtiendo 10.000 pesos, me da 450 pesos de interés. Simple. Siempre lo mismo. O sea, la fórmula 2 la voy a aplicar siempre, pero siempre tengo que reducir de unidades la tasa y el tiempo dependiendo de qué tipo o régimen de capitalización tengo. Eso es lo que va a dirigir el problema, ¿no? Si la capitalización es trimestral, la tasa habrá que pasarla a trimestres y el tiempo a trimestres. Si la capitalización es semestral, la tasa habrá que pasarla a semestre y el tiempo a semestre. Y así con todos los problemas y así sucesivamente, dependiendo de qué régimen de capitalización tengo. A prestar atención acá. Bueno, problema 3. ¿Cuál será el interés producido por 10.000 pesos al 3% semestral con capitalización anual en 6 trimestres? Bueno, ¿cuál será el interés producido por un capital que invierto de 10.000 pesos? Me dicen que la tasa es del 3% semestral, o sea, por semestre, o sea, cada 6 meses me da un 3%, con capitalización anual en 6 trimestres. 6 trimestres sería el tiempo. Pero la capitalización es anual. No es semestral, es anual. Y esto dirige el problema. Esto dirige el problema. O sea que tendremos que pasar la tasa semestral a tasa anual. Y estos 6 trimestres a años. Porque esto me está diciendo que si la capitalización es anual y me dan un régimen de capitalización semestral, bueno, quiero saber cuánto me da esto en años. Y quiero pasar este tiempo en años. Así yo puedo aplicar la fórmula de siempre y terminar el cálculo. Capitalización anual, entonces habrá que pasar la tasa esta a años. Y el tiempo esto a años.
Siempre lo mismo, es aburrido. Acá está. Entonces, sé que tengo una tasa de interés R del 3% semestral y la capitalización anual, por ende debemos pasar la tasa a años. Bueno, fácil. 3% semestral. En un semestre tengo 3% semestral. En 2 semestres, que es exactamente un año, ¿no? 2 semestres es un año, va a ser X, va a ser 2 por 3, 6, dividido 1, 6. 6% anual. Bueno, perfecto. Ya pasé esa tasa semestral a años. Bueno, y esto se entiende muy bien porque, a ver, más allá de la regla de 3, yo sé que el 3% en un semestre es un 3%, en 2 semestres va a ser el doble. O sea, 2 por 3, 6. Lógico. Porque obviamente 2 semestres es un año. Entonces, como 2 semestres es un año, se va a 2 lo multiplico. Si agarro 3% semestral y lo multiplico por 2 me va a dar la tasa en un año, que son 6% anual. Bueno, ese 6% anual no es otra cosa que la tasa proporcional anual respecto a la semestral. Siempre estamos haciendo lo mismo. Ya vamos a volver a ver tasas proporcionales, pues son importantes a futuro en todos los problemas que vamos a ver de los nuevos temas. Pero está bien verlo desde ahora. Simple, no hay nada fuera de lo común. Entonces ya pasamos la tasa del 3% semestral a anual, o sea, 3% semestral son 6% anual. Y ahora hay que pasar el tiempo, esto que nos quedó acá atrás, los 6 trimestres, lo tenemos que pasar a años. Bueno, 4 trimestres son un año, 6 trimestres, X. Esta X es la N, ¿no? O sea, 6 por 1 sobre 4, bueno, o la cuenta, 3 medio, 1,5 años. Bueno, una vez que ya reduje todo, aplico la fórmula 2, ¿qué me queda? Capital, la tasa anual, que son 6, la tasa proporcional anual respecto a la semestral, que es 6, el N es 1,5 años, o la cuenta me da 900 pesos. Siempre lo mismo. Siempre más de lo mismo. A ver, este problema. Ahora sí voy a preguntar. Porque estoy haciendo siempre lo mismo. Entonces, vamos a leer y voy a preguntar a ver cómo se hace. Dice, ¿cuál será el interés producido por 10.000 pesos al 3% mensual con capitalización trimestral en 6 cuatrimestres? El profesor o la profesora me podría dar un problema así, pero siempre lo mismo. O sea, digamos, si uno empieza a explicar este tema, interés simple, ya con estos problemas de inicio no se entiende muy bien. Empezamos de alguna manera subiendo la escalera por el primer peldaño, ¿no? Y vamos complicándola un poco, pero ahora ya sabemos cuál es el chiste, o sea, a ver, tengo 10.000 pesos, y yo 10.000 pesos, voy al banco, bueno, supongamos una entidad financiera X, tengo 10.000 pesos, 10.000 dólares, 10.000 yen, 10.000 euros, lo que sea, bueno, me dicen, ¿cuál es la tasa, la tasa que te da? 3% mensual. ¿Qué capitalización tiene? Es trimestral, la capitalización que tiene, ¿no? ¿Y cuánto tiempo? Bueno, depende de mí. Yo lo quiero dejar 6 cuatrimestres. Ese dinero que lo pongo en un plazo fijo, qué sé yo, lo pongo 6 cuatrimestres. 10.000 pesos, 10.000 dólares, pongámosle en 6 cuatrimestres. ¿Qué me rinde? Bueno, me da una tasa del 3% mensual, pero la capitalización es trimestral. Entonces, tengo que concentrarme en algo. ¿Cómo lo empezaría el problema? A ver. Cambiando la tasa de interés que es mensual, Claro, ¿a qué unidad? trimestral. A trimestral. Y después los 6 cuatrimestres a trimestral. Es eso lo que hay que hacer. Yo creo que es lo mismo, o sea, ya está, es eso la pregunta. Ahora vamos a la cuenta. No te voy a aplicar la cuenta porque ya está hecha. Es eso, sí. No hay mucho que hablar. O sea, yo tengo el 3% mensual
y tengo que pasarlo a capitalización trimestral. Bueno, ok. En un mes produce un 3% mensual. Bueno, si lo tengo que pasar a una tasa trimestral, se supone que 3 meses es un trimestre. Entonces, 3 meses es 3 por 3 9, dividido 1, 9% trimestral. O sea, es una regla de 3 estúpida, totalmente estúpida, que lo puedo hacer mentalmente, porque si a mí me dicen que es el 3% mensual en un trimestre, que son 3 meses, bueno, multiplico 3 por 3, o sea, hago 3 por el 3% mensual y me da 9%, pero trimestral. O sea, proporcionalmente en 3 meses me da el 9%. Por eso se dice tasa proporcional trimestral respecto de la mensual. Una pavada enorme que uno lo puede hacer caseramente en la calle o caseramente o en la calle y ya está. Pero lo muestro así para que se vea el cálculo, claro. Bueno, y después habrá que pasar, vamos para atrás, estos 6 cuatrimestres a trimestre. Bueno, eso no lo puedo hacer tan mentalmente, pero bueno, 3 meses es un trimestre. 6 cuatrimestres, bueno, 3 meses es un trimestre, pero 6 cuatrimestres un cuatrimestre son 4 meses, entonces 6 por 4, 24 meses. Bueno, entonces 24 meses por 1 dividido 3 me da 8 trimestres. Estas cuentas son cuentas de jardín infante y ya lo sé manejar y ya está. Una vez que pasé esto a trimestre, ya está, ya tengo el tiempo en trimestres, tengo la tasa en trimestres. Y bueno, está todo en trimestre porque la capitalización es trimestral. Bingo. Aplico esta fórmula y se terminó el chiste. 10.000 por 9 por 8, digo 100, 7.200 pesos de interés. Siempre estoy aplicando lo mismo. Lo que sí, siempre hay que fijarse el régimen de capitalización que tengo. Bien. Después van a venir, creo que viene otro problema. Sí, problema 5, pero ya, bueno, la próxima seguimos. Bueno, sí, lo voy a dejar como para que se vea cómo empezamos. ¿Cuál será el interés producido por 10.000 pesos? Al 3% diario con capitalización semestral en 6 semestres. Dejo picando la pelota para que hagas este problema. Pero digamos, ya está, o sea, valió la pena ver el tema de tasas proporcionales con estos problemas porque se van a repetir en el tema de, a pesar que vamos a volver a ver tasas proporcionales en otro PowerPoint, se va a volver a repetir este tema cuando veamos, por ejemplo, capitalización e interés compuesto y el tema de tasa nominal anual y tasa efectiva. Se van a volver a repetir este tema de tasas proporcionales y es muy bueno verlo ya desde el vamos porque uno ya tiene el concepto ya prefijado y no va a ser para nada difícil ver esos temas a futuro. Pero dejo picando la pelota con este problema fácil de entender. ¿Cuál será el interés producido por 10.000 pesos? Al 3% diario. O sea, es algo ridículo. Yo simplemente lo hago para cambiar de unidades, pero ninguna entidad financiera te va a dar un 3% diario de nada. O sea, te quedaría ganando millones. Con capitalización trimestral en 6 semestres. Siempre hay que empezar por el tema de la capitalización. Siempre uno tiene que concentrarse en la capitalización, el régimen de capitalización. Si es trimestral, habrá que pasar estos 3% diarios a tasa trimestral y 6 semestres a trimestres. Una vez que hago eso, aplico la fórmula 2 de siempre y se terminó. Pero antes de cortar, resulta un poco ridículo en el ambiente financiero que me dé un documento, un plazo, una inversión, un 3% diario. Decime dónde lo dan y ya voy mismo ahora a invertir todo el dinero que pueda. Si me da el 3% diario sería, no sé, la plata dulce que uno desea. Pero bueno, más allá de la ridiculez, yo quise hacer un problema y lo dejo picando la pelota acá como para que lo hagan. Seguramente la cifra va a ser sideral, va a ser bastante grande. Háganlo el problema y van a ver la cifra que obtienen. Si no, ya la clase que viene en Matemática Financiera 7 lo vamos a ver. Así que bueno, me voy despidiendo, repasen todo, rehagan los problemas, hagan este problema que quedó acá en el tintero y nos vemos en Matemática Financiera 7, si es así.
creo que es el 7. Así que bueno, que les sea leve, buen fin de semana y que la pasen muy bien. Chau, chau.